Bien, buenos días. Esta es la práctica número 1 del Laboratorio de Instalaciones Eléctricas. La práctica número 1 la vamos a dividir en dos sesiones. La primera sesión es la parte de media tensión, o sea, la parte cómo llega la energía desde afuera de la universidad hacia dentro del instituto. Y la sesión número 2 es cómo ya estando dentro del instituto hacemos toda la repartición a través de tableros, centros de carga, pastillas, térmicos, etcétera, etcétera, hacia los diferentes departamentos. Dentro de esta práctica lo que vamos a ver principalmente son las piezas. Me refiero a piezas, a elementos, a materiales que se necesitan para poder hacer la distribución eléctrica desde la cometida, desde donde llega nuestra energía, y hasta el último punto de conexión. Punto de conexión me voy a referir como si fueran contactos, apagadores, lámparas y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Dentro de esta práctica, como les comentaba, la vamos a dividir en dos sesiones. Hasta que se termine la segunda sesión de esta práctica es cuando se va a entregar el reporte. Así que el instructivo de la práctica número 1 va a valer para las dos sesiones. ¿Ok? Bien, comencemos. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, el poste que está ahí hasta al fondo, un poste alto, ese poste maneja un voltaje de 220,000 volts. Cada una de las tres líneas, si se fijan, tiene tres, 1, 2, 3, y una línea arriba con un cable un poquito más delgadito que los otros, apenas perceptible desde donde estamos. Cada una de esas líneas lleva 220,000 volts y el cable de arriba no trae ningún tipo de voltaje. ¿Por qué no trae ningún tipo de voltaje? Porque ese cable nos va a estar aislando a nosotros cuando haya algún tipo de descarga atmosférica. Ustedes saben que cuando un rayo sale, pues siempre va a buscar donde haya un nivel de voltaje o donde se pueda aterrizar. En este caso, ese cable de protección que tenemos arriba, cuando haya una descarga, va a caer sobre ese cable y se va a estar distribuyendo a través de todo el poste y va a caer hacia la tierra, ¿no? Es obvio entonces que los otros tres cables que tenemos por debajo no están conectados al poste. Ahí es donde termina esa distribución de energía de 220,000 volts. ¿Por qué tan alto ese nivel de voltaje? ¿Por qué 220,000 volts tenemos ahí en esa línea? ¿Y por qué en nuestra casa tenemos 120 o 220 volts? ¿O por qué acá en el instituto tenemos 120 y 220 volts trifásicos? Bueno, nosotros tenemos esa gran cantidad de voltaje. ¿Por qué? Porque aquí en la zona metropolitana de Monterrey no tenemos centrales generadoras que nos puedan surtir la demanda completa de toda la ciudad. Imagínense surtir a toda la universidad, surtir a todo Ternium, a todos los Sorianas, a todos los Walmart, a todo el alumbrado público, y nada más tenemos una central acá en Pesquería, muy pequeñita, y tenemos el parque eólico que tenemos acá en Santa Catarina, en las salidas hacia Saltillo. Obviamente con esas dos centrales generadoras tan pequeñitas no le vamos a dar abasto a todas las casas y a todos los negocios de aquí de Nuevo León. Es por eso que Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, el norte de San Luis, una parte de Veracruz también, se encuentran dentro de un anillo que está distribuido por CFE que se conoce como anillo Golfo Norte. ¿A qué se refiere ese anillo Golfo Norte? A que todas las centrales generadoras de Nuevo León, de Tamaulipas, de Veracruz, de Coahuila, bueno, algunas de San Luis, algunas de Veracruz, todas esas están surtiendo la energía a ese anillo. Obviamente ese anillo está distribuyendo adentro hacia las ciudades, hacia la ciudad de Monterrey, a Ciudad Victoria, a Saltillo, a Torreón, a Ciudad Madero, a Matamoros, a Reynosa, Nuevo Laredo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese anillo, imagínense, pongan el mapa y dibujen un anillo circundando todos esos estados, y ahí van entrando líneas. Ya cuando vayan entrando líneas desde todas las centrales generadoras que tenemos aquí, y cuando ingresan a la zona metropolitana, se meten hacia centrales de distribución. Esas centrales de distribución, por ejemplo, tenemos una aquí en Sendero, lo que parte San Nicolás y Escobedo. Tenemos otra central de distribución en Lázaro Cárdenas y Eugenio Garzazada. Tenemos otra central en la entrada de Parque Fundidora, ahí por Plaza Sésamo. Tenemos otra central aquí atrás de HB Universidad. Y todas esas empiezan a distribuir energía hacia una cierta parte, ¿no?
Por eso ya dentro de la ciudad tenemos varias que empiezan ya a hacer la distribución hacia nuestras casas y hacia nuestros negocios. Obviamente todo eso está calculado dependiendo de la demanda en la zona en la que se ubique. Por eso es de que esa línea tiene 220,000 volts, porque si como yo tengo mis centrales que me están surtiendo a la ciudad muy alejadas, en este caso en Tamaulipas y en Coahuila, va a haber demasiada pérdida de voltaje en el camino desde la central hacia nuestra casa o hacia el instituto, hacia la facultad, hacia donde quieran. Por eso nosotros tenemos un nivel tan alto de voltaje para que en el camino que recorra todo ese electrón desde la central generadora hacia nuestras lámparas, hacia nuestros contactos, pues sea la menor pérdida posible. Es por eso, les vuelvo a repetir, que nosotros necesitamos un voltaje realmente elevado de 220,000 para que las pérdidas sean menores. Ya cuando entran a esas centrales de distribución, pues obviamente bajan a 34,000 volts, bajan a 22,000 volts, bajan a 13,500 volts y ya esas se distribuyen a otros transformadores, que esos nos van a servir para distribución. En este caso, imagínense el transformador que ustedes tienen en su cuadra, en su colonia. Es un transformador en el que le entran 13,500 volts y le salen 120 o 220 volts. Estamos hablando que desde los 220,000 volts yo lo voy a bajar hasta 120 para poderlo tener en mi casa o aquí dentro del instituto. Bien, como ustedes pueden observar, pasan 3 líneas, afuera del instituto. Ahí está la barda perimetral que nos está dividiendo de la universidad y ya de Avenida Universidad. En esas líneas manejamos desde 13,800 hasta 13,200 volts. Obviamente es una gran cantidad de diferencia de voltaje, de esos 600 volts por ahí, pero dentro de la norma que nosotros manejamos está bien. Puede ser 13,544 o 13,796 o 13,288, dependiendo, ¿no? Como las fluctuaciones de voltaje son muy altas, cuando entran o salen motores, aparatos, alumbrado y todo eso, es por eso que nosotros estamos con un rango tan amplio de poder tener esa variación de voltaje. Cuando llegan las líneas por ahí y queremos hacer nosotros la interconexión, en este caso, por ejemplo, del instituto o de alguna obra en la que estemos trabajando, nosotros debemos de solicitarle a CFE lo que se conoce como una libranza. Esa libranza es la conexión entre la privado, entre lo que tú estás construyendo, y la conexión federal, que ahora sí que es por parte de CFE. ¿Qué es lo que va a hacer CFE? Obviamente te va a revisar que tu instalación eléctrica ya esté completa, ya tengas tu transformador, tu tablero, todo eso, así sobre la mesa. Ellos no son unidades de verificación, ¿no? Ellos nada más van a decir, ok, ya está listo, vamos, conectamos, listo. Van a venir ellos, te van a colocar esos 3 cables que ahora ya están conectando acá hacia nuestro poste que estamos dentro del instituto. Te van a poner las cuchillas cortafusibles, te van a poner el fusible de la cuchilla cortafusible, porque eso nosotros lo tenemos que comprar. Los aisladores también van a llegar, van a sacar la pértiga. La pértiga es una... ¿cómo les diré? Es un brazo telescópico que sirve para hacer la conexión y desconexión de las cuchillas cortafusibles. Cuando ellas sacan la pértiga, conectan cada uno de los fusibles y ya ahora sí, ya vamos a tener energía dentro de nuestra propiedad. En este caso, en el poste que tenemos aquí, llega unos aisladores que tenemos conectados por ahí. Ahí se alcanzan a ver que son unos aisladores de porcelana, esos cafés que están por ahí. Y luego los cables rojos, bueno, ya se ven medio naranjosos. Esos cables rojos que tenemos por ahí son cables de media tensión. Hasta ahí, hasta ese punto, nosotros seguimos teniendo 13,500 volts. Esos cables bajan, se meten dentro de una tubería conduit tipo metálica como la que tenemos por ahí, a un lado pegadita al poste, ¿ok? Ya cuando bajan por ahí nosotros, ahora lo que vamos a hacer es una conexión, es un registro en donde lo vamos a tener aquí conectado. Este cable que tenemos por aquí baja y llega hacia este registro. ¿Para qué nos van a servir los registros? Estos que tenemos aquí, estos registros se le conoce como registro 84B, de hecho ahí lo trae en la tapa, así se pide.
es un registro 84B para media tensión. Ahorita vamos a ver un registro destapado, ¿no? Pero aquí dentro del registro nos va a servir para dos cosas. Una, para hacer una distribución de las líneas hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás, en cada una en forma de cruz. Y también para poder tener un sobrante de cable. En este caso, el cable no debe estar completamente tensado, debe tener un poquito de juego, y para eso nos va a servir aquí dejarle algunas 3-4 vueltas de este mismo cable para que cuando estemos arrastrando y lo estemos conectando y lo llevemos a través de la canalización y todo eso hacia nuestro transformador, ahora sí que para nosotros nos va a servir como seguridad también. Aparte de la conexión de los cables del tubo conduit del registro, nosotros no lo vemos aquí, pero la caja metálica que tenemos aquí por aquí abajo, ahí es donde nosotros tenemos nuestro medidor. Se está realizando una medición en alta tensión. Obviamente el medidor, así como en sus casas, debe estar por fuera de la propiedad para que cuando venga la gente de CFE a tomar lecturas, ellos abren, toman la lectura. Es un medidor de pulsos, es un medidor digital, toman la lectura, se registra y vámonos, ellos se van y se lo entregan y ya nos hacen nuestro recibo aquí para el instituto en este caso. Cuando nosotros tengamos ya aquí nuestro registro, que les decía, nos sirve para distribuir hacia diferentes zonas, para tener un poquito más de cable. Si se fijan por aquí, nosotros lo llevamos, no se ve, pero lo estamos llevando a través del suelo, ¿no? Cuando lleguemos en aquel punto. Vamos para allá. En este caso, como nosotros estamos haciendo una conexión subterránea a través de registros como el que les mostré ahorita y el que vamos a ver más adelante, nosotros lo tenemos que hacer a través de tubería tipo PAD, así se le conoce, como polietileno de alta densidad. Es esta tubería roja que está por ahí, corrugada. Obviamente sabemos que la corrugación va a servir para que disminuya los impactos que tengamos por ahí. La instalación de esta tubería es en realidad bastante sencilla. Nosotros tenemos obviamente que hacer una excavación, generalmente con una mano de chango. Hacemos toda la excavación desde registro hacia el otro registro. Metemos la tubería dependiendo del diámetro, ya lo vamos a ver en clases más adelante, dependiendo del diámetro de la tubería, es dependiendo lo que vamos a nosotros a excavar. Generalmente tenemos que excavar entre 50 y 80 centímetros. Metemos la tubería, ya cuando tengamos la excavación, ya toda la ruta del cableado, tenemos una camita de arena y de grava, montamos las tuberías. Si las queremos encofrar, si así nos los pide el cliente, si tiene lana para poder encofrar y llenarlas de concreto y todo, las encoframos. Si no las queremos encofrar, no pasa nada. Simplemente volvemos a rellenar el espacio con el mismo material que nosotros sacamos. Obviamente nosotros no vamos a poder llenar ese espacio con materiales con ángulos muy agudos que nos pueda perforar la tubería, no lo podemos rellenar con escorias, no lo podemos llenar con cenizas. Preferimos, si con el mismo material que sacamos, lo vamos rellenando. Ya teniendo esos 50, 80 centímetros es más que suficiente. Y sobre esa tubería también pueden pasar zonas como estacionamientos o avenidas, etcétera, etcétera. Pero esta es la tubería que necesitamos para poder llevar toda la conexión de los cables. Si se fijan, ahí salen 3 tubos. ¿Por qué salen 3? Porque por cada tubería debe de ir un solo cable cuando estamos en media tensión. En este caso, aún seguimos nosotros teniendo los 13.800, 13.200 volts. Una tubería por cada cable de media tensión. ¿Ok? Bien, como ustedes pueden ver, desde allá donde estábamos en la entrada del poste con las líneas de media tensión, ya se hizo hace tiempo toda la excavación, se volvió a rellenar, se metieron los tubos, etcétera, etcétera. Todos esos tubos terminan llegando hacia este otro registro que tenemos por aquí. También se le vuelve a hacer se le conoce como cocas, varias vueltas de cable que se estén ingresando por ahí. Y luego de aquí hace la derivación y vamos a llegar ahora sí a lo que es nuestra subestación. En esta subestación que tenemos 3 elementos muy diferentes cada uno.
Tenemos la unidad número 1, que esta es la unidad donde tenemos las protecciones de media tensión, tenemos nuestro transformador y tenemos otro tablero que son las protecciones en baja tensión. Cuando llega ahora sí aquí, llegan nuestros cables, obviamente ahorita por seguridad no lo podemos abrir, ¿no? Cuando llegan nuestros cables por aquí adentro, también vamos a encontrar otro tipo de cuchillas. Si se fijan por aquí, tubo de acero que está con la punta plástica por ahí, esa es nuestra palanca, las que nos va a ayudar para subir y bajar. Adentro, si se alcanza a ver aquí un poquito, tenemos también nuestras cuchillas. Esas cuchillas también tienen unos fusibles adentro. Cuando nosotros, bajamos ahí con la palanca, enrollamos, bajamos, se va a ir la energía de todo el transformador y de todo el instituto, ¿no? Este es el área de media tensión o de alta tensión, dependiendo, ¿no? Como lo gusten ver. Cuando ya sale mi energía, mis 13.500 volts de aquí, pasan a la entrada de mi transformador. Este es el transformador que tenemos para el instituto, es un transformador de 1000 kVA. Todos los 13.500 entran al transformador. ¿Cuál es la función del transformador? Es muy sencilla. El transformador, si escuchan, no está trabajando, no tiene ningún elemento metálico, no hace nada. El transformador trabaja por inducción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy a meter 13.500 volts a mi transformador y él en la parte alta, y él me va a dar en la parte baja 120 y 220 volts, 220 volts trifásicos y 120 volts monofásicos. Esa es la función del transformador, recibir una gran cantidad de voltaje y entregar una pequeña cantidad de voltaje, pero esto siempre manteniendo la potencia. ¿Qué quiere decir? Que toda la potencia que le entra al transformador es la misma potencia que le va a salir. Eso ya lo vamos a ver en clases más adelante, donde vamos a hacer algunos ejemplos y algunos cálculos de potencia. En este caso es un transformador de 1000 kVA, esa es la potencia aparente. Tenemos la potencia reactiva y tenemos la potencia activa, que todas es potencia activa, potencia reactiva, es la sumatoria vectorial de la potencia aparente. Eso ya lo vamos a ver después. Pero ¿qué quiere decir esto? Ok, que mi transformador es un transformador de 1000 kVA, que le metes 13.500 y te da 220, 120 volts, pero va a mantener el mismo nivel de potencia. ¿Va a reducir su voltaje? Sí, lo va a reducir muchísimo, pero va a seguir manteniendo la potencia. O sea, la potencia es la que a mí me interesa para poder hacer funcionar todas mis lámparas, todas las máquinas universales, todos los climas de todas las aulas y todo lo demás. Este transformador, como les decía, su funcionamiento es a base de inducción, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. El transformador por dentro está lleno de aceite, es un aceite tipo dieléctrico, es un VG100. Este aceite es un aceite ecológico, no como los transformadores de antes, ¿no? que eran muy malos. Si nosotros hubiéramos puesto aquí un transformador con aceite no ecológico, tendríamos que haber hecho en el perímetro de todo el espacio una tipo pila para contener en caso de que haya derrame de un aceite y no se vaya a ir para el suelo, ¿no? En este caso el transformador que tenemos es un transformador con un aceite ecológico. La subestación es relativamente nueva, tiene 3 años apenas. Ahorita lo vamos a ver por la parte de atrás, pero por dentro nada más tiene, les digo, 2 embobinados, un embobinado de alta tensión, un embobinado de baja tensión. Está relleno de aceite, los embobinados están envueltos en papel craft. Obviamente tiene su indicador de aceite, su indicador de temperatura, es digital. También tenemos una aplicación para poder estar viendo cómo se está comportando la demanda de energía en el transformador, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene las bornes de entrada de alta tensión y tiene los bornes de salida de baja tensión. Esos bornes de salida de baja tensión se nos van a ir hacia el otro gabinete que tenemos por acá, donde tenemos la protección principal. Ahorita no los quise abrir porque como quiera ya dentro en la segunda sesión
vamos a ver cómo están distribuidos, cómo son los tableros por dentro, desarmados, las pastillas, los termos, todo. Así que por eso de momento así no pasa nada, no lo vamos a ver más adentro. Vamos por la parte de atrás del transformador. Bien, estamos aquí en la parte de atrás del transformador. Si se fijan ustedes, les decía, no tiene ningún elemento mecánico ni nada por el estilo. Estas aletas que nosotros vemos aquí en el transformador son aletas para refrigeración. Obviamente, al tener demanda de energía, el aceite se calienta y a través de estas aletas, de este radiador, fluye el aire, se enfría y así es el proceso de enfriamiento de nuestro transformador. Obviamente este es un transformador relativamente pequeño en capacidad de potencia, no hay transformadores muchísimo más grandes. Ya cuando haya transformadores más grandes, nosotros tenemos que ponerle, no sé, abanicos o un chiller o sistemas de refrigeración un poquito más complejos para que pueda dar la demanda. En este caso nuestro transformador simplemente con el puro aire natural se va a estar enfriando el aceite. Les comentaba que tenemos el gabinete de baja tensión. Este gabinete nos va a ir a distribuir ahora sí lo que es hacia adentro del instituto, donde nosotros tenemos nuestros tableros de distribución para todas las áreas. Cuando sale este gabinete salen todos esos cables y si se fijan por aquí adentro, que ya tenemos el registro abierto, por aquí están saliendo todos nuestros cables. No quiere decir que nada más va a salir un solo cable. Nosotros podemos, para no manejar un cable así tan grueso, de este espesor, podemos meter 4 o 5 cables dependiendo. O sea, el cálculo nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que meter un cable calibre 300, casi 1000. Bueno, pues ese 300 yo lo puedo estar dividiendo en otros cables, obviamente con que me cumplan el diámetro de ese cable. Esa es la tubería que les comentaba, la tubería PAD. Estos son los cables que salen de acá de nuestro transformador. Si se fijan aquí ya son varios, ya no es como en media tensión que tenía que ser una tubería y un cable. Aquí pueden ser una tubería y varios cables. Tampoco no quiere decir que todos estos cables que nosotros tenemos por aquí lleven energía. Por eso es que es tan peligroso a veces trabajar en la identificación de las líneas. Unos pueden llevar voltaje, otros cables pueden ser cables de tierra, otros cables pueden ser cables de neutro. Salen por aquí, es lo que les comentaba, se deja unas cocas, 2-3 vueltas para los cables por ahí, para el momento de estarlos estirando, se nos haga un poquito más sencillo. Por allá por la parte de abajo, no sé si se alcanza a notar bien, tenemos un cable que está desnudo. Ese cable que está desnudo es el cable de tierra y ahí empatan los demás y tienen varillas tipo Copperwell, o sea un sistema de tierras aquí en este espacio en el que estamos nosotros, en donde ya está toda aterrizado el sistema. Se meten, se dan 2-3 vueltas de cable, se deja un espacio por ahí y ahora sí se van a meter hacia lo que es hacia el instituto. Hasta aquí es donde vamos a terminar nuestra primera sesión. Si se fijan, recapitulando un poco, alto voltaje 220.000 volts, voltaje medio 13.800, 13.500 volts, el poste de afuera de CFE, cuchillas cortafusibles, cables de media tensión, tubería conduit, registro, tubería PAD, gabinete de alta tensión, transformador, gabinete de baja tensión, características del transformador y el registro abierto. Eso fue lo que vimos. Toda esta distribución desde las centrales generadoras hasta el registro que tenemos aquí lo vamos a dejar para la primera sesión nada más del laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que es cómo se hace la conexión entre la parte federal, entre la parte de CFE y nuestra parte en media tensión, los elementos de protección, el transformador y registros. Ya la segunda sesión, ahora sí ya vamos a iniciar dentro del instituto y cómo se hace la repartición de todos esos cables que nosotros alcanzamos a ver acá al final. ¿Ok? Bueno, hasta la próxima semana.